¿Qué tal, mis queridos amigos de Aló Psicólogo? Como siempre les saluda el psicólogo clínico Humberto del Castillo Drago. El día de hoy entonces estamos en una nueva edición de Aló Psicólogo. Vamos a hablar de la personalidad dependiente. Así que a ver, amigos, quiero saber si me están escuchando. Soy el psicólogo Humberto del Castillo Dragos. Actualmente yo soy el director general del centro Arete. Arete significa virtud, autoposesión, maestría personal. Entonces en el centro Arete somos un grupo de psicólogos clínicos que partimos de la mirada integral del ser humano, es decir, de la consideración que el ser humano es una unidad biopsicoespiritual, ¿no es cierto? Que el ser humano tiene 3 dimensiones. Y desde esa antropología, desde esa mirada integral, pues hemos elaborado un abordaje terapéutico que se llama la psicoterapia de la reconciliación. Entonces, nosotros vemos en el otro, en el ser humano, una persona que en el fondo es una criatura, es un hijo de Dios, ¿no? Es una unidad biopsicoespiritual, es un ser para el amor, es un ser para el encuentro, que se acerca a nosotros con un sufrimiento concreto, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Así como hay enfermedades físicas o hay enfermedades espirituales también, por ejemplo los vicios, también hay, podríamos decir, enfermedades psicológicas o trastornos psicológicos. Entonces, en el centro del T lo que nosotros hacemos es concentrarnos, ¿no? Priorizar desde nuestro ser psicólogos clínicos, ¿no es cierto?, en esos trastornos psicológicos. Así que los invitamos, queridos amigos, a profundizar y a investigar, a ver qué cosa es el Centro Arete. En este momento ustedes están en el fanpage del psicólogo Humberto del Castillo Drago. Hay un fanpage del Centro Arete, yo soy el director general, soy uno de los iniciadores, somos varios psicólogos clínicos. Entonces el día de hoy vamos a hablar de la personalidad dependiente. Es un tema importante que llama mucho la atención, que nos los han pedido. Y yo quisiera, a ver, los amigos, no sé si algunos ya los veo conectados, otros serán llegando. Quisiera que, por favor, vayamos compartiendo este video para que otra gente se entere, para que lleguemos a otras personas. A los psicólogos son los lunes y los jueves a las 8 de la noche. Es un programa de más o menos media hora, 30 minutos, para los que recién se han conectado. Yo hablo del tema, hay preguntas, comentarios de ustedes, vuelvo a hablar del tema, preguntas y con eso acabo. Más o menos 35 minutos. Entonces, no sé si algún amigo que me está escuchando ahí me puede decir si se nos está escuchando bien. No veo ningún chat. Vamos a ver si acá en el celular a veces. Yo quisiera preguntarles, queridos amigos, para los que recién están llegando, ¿cuál es la diferencia entre la dependencia emocional y la personalidad dependiente, ¿no? Entre la dependencia emocional y la personalidad dependiente. A ver quiénes pueden comentar al respecto. ¿Cuál es la diferencia entre la personalidad dependiente o la dependencia emocional? ¿O es lo mismo? Y de paso que algunos me dice de dónde están, dónde nos están escuchando, si se nos escucha bien, si no se escucha nada. Acá creo que hay algunos comentarios. Fabiola Rivera sí se escucha muy bien, Ivonne Magali muy bien, perfecto, muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces la pregunta que les hacía, ¿cuál es la diferencia entre personalidad dependiente o dependencia emocional? ¿Quién puede comentar al respecto de eso? ¿Hay alguna diferencia? ¿A qué nos estamos refiriendo entonces cuando hablamos de personalidad dependiente? ¿A qué nos estamos refiriendo a eso? ¿Qué cosa sería entonces la personalidad dependiente? Bueno, aquí nos están... ¿Cómo afrontar emocionalmente la cuarentena? Bueno, esa es una pregunta que más adelante vamos a responder. Primero vamos a hablar un poquito del tema.
compartan este video, por favor, compartan este video entre todos sus amigos, en sus muros. También los quiero invitar a que abajo del video donde yo estoy hablando hay una infografía que obviamente le hemos sacado del manual de psicopatología que dice personalidad dependiente. Ese es un buen resumen, es un resumen de lo que yo voy a decir el día de hoy, también para que lo puedan compartir. Aquí he visto que ya algunos amigos ya lo han comenzado a compartir. Muy bien, compartan el video y compartan eso, porque ahí ustedes pueden llevarse un resumen de lo que voy a decir hoy. Sí, acuérdense que a los psicólogos se caracteriza por ese diálogo, por esa comunicación. ¿Cómo afrontar emocionalmente la cuarentena? Muebles Martínez, entonces ahí me haces acordar un poquito más tarde, porque ahorita tengo que desarrollar este tema de la personalidad dependiente. Creo que dependencia emocional es obsesión por la conducta del otro. Bueno, muy bien, Mael. ¿Y qué sería la personalidad dependiente? ¿Qué sería la personalidad dependiente? ¿Qué diferencias ven ustedes ahí? Es aquella persona que se desempeña socialmente, que no se desempeña socialmente, carece de autonomía. Muy bien, ya hemos hecho un aló psicólogo de la dependencia emocional. Inclusive ustedes encuentran, digamos, o podrían encontrar en mi canal YouTube, en el canal YouTube del psicólogo Humberto del Castillo Drago. A ver, Fernanda de pronto puede ponernos ahí el enlace del canal YouTube. El canal YouTube últimamente está subiendo mucho. A los que no se han suscrito, suscríbanse. Todas las semanas estamos subiendo un video nuevo, relanzando, ¿no? Hicimos uno sobre por qué asistir al psicólogo, que ya tiene casi 30.000 reproducciones, así que estamos recibiendo muy buena acogida. Suscríbanse al canal del psicólogo Humberto del Castillo Drago. Muy bien, entonces, efectivamente, el dependiente emocional es alguien que genera una relación tóxica, una relación esclavizante, una relación enfermiza frente a otra persona. Es el que se esclaviza, como la definición lo está diciendo, es el que depende del otro. Por eso hablamos de una relación tóxica, ¿no? Entonces, la personalidad dependiente, obviamente, o sea, muchos dependientes emocionales podrían tener una personalidad dependiente, sí, pero son dos temas un poco diferentes, ¿no? La personalidad. Ahora vamos a mirar eso y vamos a profundizar. Su mismo término lo dice, es depender de algo o alguien. Muy bien, aquí ya están poniendo en mi canal YouTube, y de pronto podrías poner la charla también, ahí la charla de la dependencia, para que una vez di en la opción B. Muy bien, compartan por favor, amigos, compartan este video y compartan la infografía para que llegue a más personas. Entonces, ya hemos visto, y esto es muy importante para no confundirnos, el dependiente emocional es el que está esclavizado a otro ser humano, es el que se enganchó afectivamente, normalmente por una herida afectiva, normalmente por una carencia emocional. Y hoy en día hay muchas personas que son dependientes emocionales, es decir, una persona que su padre es un ausente emocional, o una persona que ha sufrido un abandono materno, por ejemplo. Esas son heridas afectivas que en muchos casos generan un vacío, y que en muchos casos generan que las personas se apeguen, ¿no? Que se apeguen a los otros, ¿no? Que se apeguen al novio, que se apeguen al hijo, a la hija, a la pareja, etcétera, ¿no? Entonces la dependencia emocional es una esclavitud, ¿no? Podríamos decir que es una suerte de adicción, es como una droga, ¿no? Es la persona que no puede estar sin la otra persona, ¿no? Se desespera porque no le contesta, se desespera porque la deja en visto, se desespera porque la ve en WhatsApp, ¿no es cierto? Y no le contesta, no le escribe, no la llama, no se preocupa por él, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese es un tema importante. Muy bien, hasta ahí entonces un poquito de lo que es la dependencia emocional. Me parecía fundamental que entendamos eso. Bueno, y entonces ahora
vamos a ver lo que es la personalidad dependiente o lo que es el trastorno de personalidad dependiente. Voy a leer el DSM-5, ¿no es cierto? Bueno, aquí ya nos han puesto la infografía sobre el tema. Muchas gracias. Y bueno, vayan alistando sus preguntas. Miren lo que dice: necesidad dominante y excesiva de que lo cuiden, lo que conlleva un comportamiento sumiso y de apego exagerado, y miedo a la separación que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos. Repito, necesidad dominante y excesiva de que lo cuiden, lo que conlleva un comportamiento sumiso y de apego exagerado, y miedo a la separación, ¿no? Entonces la diferencia, cuando hablamos de la dependencia emocional, es el que depende de una persona, y en ese sentido comparte un poco de la personalidad dependiente cuando se dice pues necesidad dominante y excesiva de que lo cuiden, ¿no? Y hay un apego exagerado, ¿no? Pero miren, los rasgos de la personalidad dependiente ya nos abre a un universo un poquito más amplio que el de la personalidad. O sea, es un poco más amplio la personalidad dependiente que el dependiente emocional. Pero miren lo que dice: le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo y la reafirmación excesiva de otras personas. Entonces, ese es un rasgo fundamental. O sea, el que tiene personalidad dependiente, digamos, no toma decisiones, ¿no? De pronto no tiene un proyecto de vida, depende mucho de lo que dice el jefe, depende mucho del qué dirán, ¿no? Por eso repito, le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo y la reafirmación excesiva de otras personas. Segundo, necesita a los demás para asumir responsabilidades en la mayoría de los ámbitos importantes de su vida. Necesita a los demás para asumir responsabilidades en la mayoría de los ámbitos importantes de su vida, ¿no? O sea, es como el que no puede estar solo, el que no es autónomo, el que no puede ser suficiente, ¿no? El que no es autónomo, dice, necesita a los demás para asumir responsabilidades en la mayoría de los ámbitos importantes de su vida. Tercero, tiene dificultad para expresar el desacuerdo con los demás por miedo a perder su apoyo o aprobación. Repetimos, dificultad para expresar el desacuerdo con los demás por miedo a perder su apoyo o aprobación. Es como el que es demasiado complaciente, es como que es el demasiado condescendiente, ¿no es cierto? El demasiado diplomático, ¿no? Ese es un tema realmente importante. Repito, dificultad para expresar el desacuerdo con los demás por miedo a perder su apoyo o aprobación. Cuarto, tiene dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo, ¿no? Es el que no puede, que no tiene planes, el que no tiene proyectos, el que le cuesta, digamos, empezarlos. Bueno, o de pronto muchas veces puede ser que sí tiene un plan, que tiene un proyecto, pero nunca lo hace porque no se cree capaz, ¿no? Dice, tiene dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo, ¿no? Siempre hay otro que tiene que decidir por él, que tiene que hacer cosas por él, etc. Quinto, va demasiado lejos para obtener la aceptación y apoyo de los demás. Es decir, porque yo quiero que me acepten, soy sumiso, soy dócil, no tengo personalidad, me engancho a los demás y dejo que los otros decidan por mí, etc., ¿no? Miren lo que dice también: se siente incómodo e indefenso cuando está solo por miedo exagerado a ser incapaz de cuidarse a sí mismo. O sea, depende mucho del otro, depende afectivamente del otro. Siente un miedo exagerado. 7. Cuando termina una relación estrecha, busca con urgencia otra relación para que la cuiden y apoyen. Es el que no puede estar solo. O sea, termina una relación y se busca otro y se busca otro, ¿no? Y siempre busca un mismo tipo de parejas, ¿no? Un dependiente a veces busca un narcisista, busca un histriónico, busca a alguien de pronto que tiene
normas inflexibles, que es dominante, posesivo, controlador, ¿no? Entonces, miren, ahora voy a explicar cómo actúa este trastorno de personalidad. Después dice, siente una preocupación no realista por miedo a que lo abandonen y tenga que cuidar de sí mismo. Siente una preocupación no realista por miedo a que lo abandonen y tenga que cuidar de sí mismo, ¿no? Entonces miren qué interesante, queridos amigos, esos 8 rasgos de esta personalidad dependiente. ¿Qué cosa es la personalidad? La personalidad son unos rasgos, son unas características, ¿no? Es lo que me caracteriza a mí. Entonces, cuando hablamos de un trastorno de personalidad, estamos hablando de una manera de pensar, sentir y actuar. Estamos hablando como de un modus operandi, ¿no? De una manera de actuar de la persona. Pero resulta que la persona no solamente actúa, sino la persona siente y la persona piensa, ¿no? Son las 3 facultades del ser humano: inteligencia, afectividad y voluntad, ¿no? Entonces, esta personalidad se va generando en los primeros años, en mi infancia, se consolida en la adolescencia, y estos trastornos de personalidad no son otra cosa que lo que Jeffrey Young llama las trampas vitales o los esquemas disfuncionales. Entonces, yo puedo generarme esta dependencia a los 5, 7, 8, 10 años, y ahora en la adultez eso se activa, ¿no? Por eso se dice que hay una persona que tiene un esquema dependiente, un esquema de abandono, un esquema de privación emocional, y eso se activa hoy en día cuando uno es joven, cuando es un adulto, ¿no? Muy bien, queridos amigos, hasta ahí esta primera parte de Aló Psicólogo. Vamos a ver qué preguntas hay. Es el momento de las preguntas. Acá había una pregunta que era... ¿Me la repites, Muel Martínez? A ver si me la repites. Había una pregunta que era un poquito... bueno, ¿cómo? No sé si era Muebles Martínez, no sé. Está haciendo una pregunta sobre cómo manejar la ansiedad en el COVID, algo así, ¿no? O lo emocional. Miren, muchos hablan de una segunda ola del COVID. De hecho... claro, la segunda ola es porque están habiendo más contagios, y en todas partes del mundo. En Europa, por ejemplo, la situación está muy complicada, y todo parece ser que esto también en Latinoamérica se está complicando, se va a complicar. Entonces, claro, yo como explico es que el ser humano es como un iceberg, ¿no? Como un triángulo. Entonces, en esta puntita está, digamos, el estado de ánimo. Entonces, eso es lo primero que se afecta. Entonces, hoy en día, en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia, lo primero que se afecta es el estado de ánimo. Entonces, estamos con un estado de ánimo ansioso, irascible, depresivo. ¿Eso por qué? Porque no estamos trabajando, porque nos hemos quedado sin trabajo, porque tenemos miedo a que se nos acaben los ahorros, porque se murió un amigo, porque se murió un familiar cercano. Digamos, hay distintas creencias, ideas que me van a llevar a mí a deprimirme. Entonces, lo que hay que hacer, queridos amigos, es justamente enfrentar con madurez esos pensamientos que generan el miedo o la ansiedad. Yo los quiero invitar a que revisen, para no salirme mucho del tema. En el canal YouTube del psicólogo Humberto del Castillo Drago hay una lista de reproducción que se llama Tips. Ahí hay unos tips que son unas recomendaciones para el miedo y la ansiedad. Los invitamos a que ingresen ahí. También hay uno para la tristeza, ¿no es cierto? Y también hay, por otro lado, creo que en conferencias, hay una conferencia, pero que es una conferencia muy cortica en realidad, en la que yo hablo de la diferencia entre el miedo y la ansiedad. Sería muy bueno que lo revise. Muy bien, ¿el dependiente tiene baja autoestima? Sí. Xochitl, muchas gracias. Efectivamente sí, es una consecuencia, pues, porque, o depende, ¿no? También es una consecuencia, o de pronto la persona que, como tiene baja autoestima, como no se ama a sí mismo, como no se quiere a sí mismo, se vuelve dependiente, ¿no? Y busca desde el hambre, como podemos decir coloquialmente, ¿no? Entonces, la persona que tiene baja autoestima se puede volver dependiente. Pero también podemos decir que el dependiente
al no tener autonomía, al no tener independencia, al ser demasiado sumiso, ¿no es cierto?, no está alimentando una adecuada baja autoestima. Una adecuada autoestima, o como decimos en el centro AET, recta valoración de sí mismo, valoración personal. Hola Humberto, a Joaquín, saludos Jorge, ¿cómo estás? Dice, gracias por el tema, muy interesante. Dime, ¿la timidez tiene que ver con la personalidad dependiente? Mira, a ver, Joaquín, no hay que ver la timidez como algo necesariamente malo, sino hay que verlo como un rasgo de personalidad. O sea, el tímido es la persona que tiene un poco de miedo a relacionarse, el que tiene una cierta inseguridad de base, pero uno puede aprender habilidades sociales. Yo considero que la timidez no es necesariamente lo patológico. A mí me parece que lo patológico, más que la timidez, y ahora justo estaba viendo un caso de eso, en la mañana muy temprano, es más bien la ansiedad social. Es decir, el que tiene miedo es un miedo patológico que lo llega a bloquearse en sus habilidades sociales y en sus relaciones sociales. Entonces, yo considero que la timidez no es necesariamente mala, es un rasgo de la personalidad, ¿no es cierto?, que tiene que ver o no con la personalidad dependiente, bueno, en algunos casos, pues, pero no siempre. Mira que en los síntomas que he leído no sale, ¿no? Entonces, puede ser que sí, que no, como el tema de la valoración personal. El tema de la valoración personal o autoestima tampoco se menciona, ¿no? Se habla del comportamiento sumiso, ¿no? Y se habla del apego exagerado o el miedo a la separación, ¿no? Pero no se hablan de las dos cosas que están preguntando. Bueno, espero haberles contestado, pero sigan preguntando, amigos, porque la idea es generar este diálogo. Esto es muy interesante. Me interesa cómo apoyar a los hijos emocionalmente en el contexto de la pandemia. Diagnosticar a un niño dependiente. Sí, mira, para que haya dependencia, normalmente es que porque existe codependencia. Entonces, una mamá que se apega mucho a sus hijos, una mamá que tiende a la dependencia, que tiene heridas que no ha sanado, va a tender a sobreproteger a uno de los hijos o a los hijos. Y ahí es que podría generar esa dependencia, ¿no? Esa dependencia entendida como esclavitud, ¿no? Eso de ahí. Muy bien. ¿Qué otra pregunta o comentario tienen? En Aló Psicólogo nosotros siempre ponemos un tema y tratamos de desarrollar ese tema, ¿no es cierto? Y de que las preguntas sean en torno a eso. No tengo ningún problema en que hayan otras preguntas, pero hay que tratar que la mayoría de las preguntas sea sobre el tema de la personalidad dependiente. Acá Muebles Martínez dice, me interesa cómo apoyar a los hijos emocionalmente en contexto de pandemia. Mira, unas recomendaciones básicas, yo creo que ellos necesitan un horario, una programación de actividades, ¿no? O sea, hay que tenerlos concentrados, hay que apoyarlos por ejemplo, en el colegio, en todo eso. Hay que hacer un horario, una programación de actividades, ¿no? A qué hora nos levantamos, a qué hora nos acostamos, a qué hora estudiamos, y tiene que ser un horario, digamos, muy diverso. Porque uno cuando, o sea, por ejemplo, si yo hago 10 asesorías al día, puedo hacer hasta 12 por mi horario, pero claro, si yo un día hago 12 asesorías, es obvio que hay un cansancio, y no solamente hay un cansancio porque soy ser humano, sino también hay una saturación psicológica, espiritual. Entonces es algo que uno no puede, yo no puedo tener 12 asesorías 24/7, porque me voy a agotar, me voy a cansar, voy a perder, digamos, capacidad de escucha, etcétera. Entonces igual cualquier persona, cualquiera de nosotros, un niño, lo que sea, necesita un horario variado, ¿no? O sea, en mi horario pues yo tengo ejercicios físicos, tengo un momento de oración, tengo un momento para compartir con algunas personas, tengo trabajo de oficina, tengo un momento pues para hablar con mi mamá o algún amigo, algún familiar, bueno, tengo mis terapias psicológicas. Miren cómo entonces se organiza un horario. Entonces, el mejor apoyo, digamos, de uno de tus hijos es que tú estés con él, que le organices un horario, una programación de actividades, que veas, digamos, que eso esté diversificado, porque hoy en día
todos estamos cansados, es obvio, hay un agotamiento de estar metidos en nuestras casas, entonces todos estamos saliendo y ahí es donde nos estamos contagiando más. Entonces, mucha meditación, mucha oración, muchos ejercicios físicos, pueden compartir con sus hijos, jugar casino, jugar algún juego que hayan, ver fútbol, hacer deporte, tiene que ser eso muy, muy variado. Pero bueno, eso sobre Muebles Martínez. A ver qué otras preguntas, por favor, hay sobre el tema de la dependencia. Y sigan preguntando y sigan comentando. Y si alguien tiene algún tema para un próximo Aló Psicólogo, me lo sugiere, por favor. Un dependiente emocional puede entrar en otra relación sin terminar la primera porque no aguanta el maltrato con su primera relación. Sí, eso pasa. Muchas veces cuando se terminan las relaciones o cuando no se han terminado se obra por despecho, o algunos tienen la política de sacar un clavo con otro clavo y eso es imposible. Uno no puede sacar un clavo con otro clavo porque al contrario hunde más el clavo que quería sacar, ¿no? Entonces el dependiente emocional lo que busca en el fondo es fugar de la realidad, compensarse, evadir la realidad, por eso está buscando, digamos, una relación que lo compense. Pero ojo, queridos amigos, que la dependencia no es amor. La dependencia no es amor, la dependencia es esclavitud. La dependencia es una droga, podríamos decir. Puede desarrollar la mentira el dependiente emocional al grado de creer que él es la víctima. Ahora voy a leer toda la pregunta. Muy bien, amigos, compartan este video y compartan por favor también la infografía, que es el resumen de todo lo que estoy diciendo. Ya nos quedan pocos minutos, así que aprovechen para preguntar. Voy a leer toda la pregunta. Dice, un dependiente emocional puede entrar en otra relación sin terminar la primera porque no aguanta el maltrato con su primera relación. Puede desarrollar la mentira el dependiente emocional al grado de creer que él es la víctima. Sí, la gente hoy en día se miente a sí misma, se engaña porque no se acepta a sí mismo, ¿no? O no acepta que tenemos un problema. Buenas noches, Doc, dice María Luz Cueva. Hola, ¿cómo estás? Yo quiero preguntar si la ansiedad tiene cura. Mira, la ansiedad sí tiene cura. La ansiedad se puede mejorar mucho. Por ejemplo, terapia cognitiva conductual, ¿no? A veces se necesita psiquiatría, medicación. Yo te recomiendo terapia cognitiva conductual. Hay que averiguar qué es lo que ha generado esa ansiedad, ¿no es cierto? Que puede ser algún rasgo disfuncional. Ahí se usa terapia de esquemas. Y para ir al fondo de la ansiedad, terapia EDMR, terapia de reprocesamiento, terapia de sensibilización y reprocesamiento con movimiento ocular. Te la recomiendo mucho. En el Centro Arete, a través de la psicoterapia de la reconciliación, nosotros trabajamos todas estas terapias. Una vez se identifica que la persona es dependiente emocional, ¿cuál es el paso a seguir? Hay que llevarlo al psicólogo. Hay que llevarlo al psicólogo porque eso no se cura con una pasta, con una droga, ¿no? Doctor, buenas noches. ¿Podría desarrollar cómo superar el duelo con niños? Bueno, eso después me lo vuelves a preguntar si tengo tiempo, porque eso hace parte de otro tema. ¿Cómo se soluciona esa dependencia? Con psicoterapia. Hay que llevarlo a psicoterapia, hay que sanar heridas afectivas. Hay que trabajar en el rasgo de personalidad, por eso estoy diciendo terapia cognitivo-conductual, terapia esquemas, terapia EDMR. Mi hija es hija única, tiene 10 años, un perrito sería su compañía para que no se sienta en la pandemia en vacaciones y colegio virtual. Bueno, pues sí puede ser, mientras no genere una dependencia con el perro, porque eso también puede ser, aunque para algunos puede eso parecer un poco absurdo, pero pasa. O sea que el dependiente emocional puede ser ansioso o una persona muy sumisa hasta que se genera una ruptura. Sí, es que el dependiente tiene un tipo de ansiedad porque quiere controlar al otro y porque quiere tener el poder del otro, porque quiere estar siempre con el otro, porque quiere que el otro sea prácticamente pues una parte suya, ¿no? Entonces hay muchos dependientes que son muy ansiosos porque el otro no los llama, porque el otro no los contesta, etcétera. No, y digamos, una dependencia, un trastorno dependiente puede generar depresión y puede generar también ansiedad generalizada. Muy bien, sigan preguntando, tenemos algunos minutos. Buenas noches, Humberto, saludos. ¿Un dependiente emocional va adquiriendo eso desde niños?
¿Qué causas podría causar la dependencia emocional? Sí, efectivamente, la dependencia emocional se genera entre los 5 y los 8 años y se genera en la adolescencia. ¿Qué genera la dependencia emocional? Un esquema dependiente por una madre dependiente, una madre sobreprotectora o una madre que no le hace caso y que genera vacío existencial o una ausencia emocional paterna. Entonces ahí hay dos esquemas de personalidad que generan la dependencia emocional, el esquema de dependencia o el esquema de abandono. Si me escribes a mi WhatsApp o todos los que quieran, yo les puedo mandar un libro muy bueno que se llama Reinventa tu vida. Pon por favor, Fernanda, mi WhatsApp para que todos los que quieran me escriban. Más 57 313 660 30 68. Ahora lo vamos a poner ahí. Más 57 313 660 30 68. ¿No es cierto? Yo les mando el libro Reinventa tu vida, donde se explica todas estas teorías de los esquemas de personalidad, por qué una persona es dependiente, por qué una persona es ansiosa, por qué una persona puede tender a la depresión, etc. Ahí está, mira, mi WhatsApp, los que me escriben ahí con mucho gusto. Yo, imagínense que después de esto todavía tengo una terapia, porque hay gente que no puede pues tan temprano, así que bueno, pero después de eso yo con mucho gusto se los voy mandando o mañana. Pero por favor no me escriban aquí al Facebook porque me es más complicado mandarlo desde ahí. Me más fácil es mandarlo por el web WhatsApp. Entonces escríbanme por favor ahí. ¿Qué otras preguntas hay, queridos amigos? Sí, acá está. A la persona que estaba preguntando sobre el duelo por niños, mira, a ver, es una pregunta muy amplia, ese es otro programa. No soy especialista en niños, pero sí obviamente soy psicólogo clínico y sé de ese tema, pero yo lo que te diría es, a ver, ¿de qué niño estamos hablando? ¿Cuántos años tiene el niño? Porque puede ser que el niño no se dé cuenta de que la persona ha muerto, entonces, o no entienda, mejor dicho, no entienda lo que significa la muerte. Entonces, hay que definir la edad del niño y hay que ir a un psicólogo infantil para saber cómo puede hacer este niño el duelo, ¿no? Me parece que eso es muy, muy importante, ¿no? Entonces, definir la edad, definir qué piensa el niño sobre la muerte para saber qué decir, cómo manejarlo. No es simplemente dar una receta y decir, ah, sí, anda a hacer esto, no, pero hay psicólogos infantiles. En el centro de ADT tenemos 2 o 3 psicólogos infantiles que son muy recomendables, que son la doctora Alice Bedoya, la doctora Maribela Tertúa también. Yo no me dedico a eso, yo me dedico entre jóvenes y adultos, ¿no? Y bueno, gracias, porque nosotros nos vamos especializando. Muy bien, compartan por favor este video a más personas y compartan también la infografía. Aquí veo que todavía no han compartido muchos la infografía. La infografía es el resumen de esto, que está ahí abajo. ¿Por qué no lo comparten? Para que ahí salen los síntomas. Mira, necesidad de atención, sumisión excesiva, falta de confianza, falta de independencia, evitar estar solo y la responsabilidad personal, fácilmente lastimado por la crítica o la desaprobación. Pues eso podría hablar de baja autoestima, ¿no? Dice, para obtener la atención que desean están dispuestas a renunciar a su independencia e intereses. De este modo se vuelven excesivamente dependientes y sumisas, ¿no? Entonces ingresen ahí y compartan esa infografía y pueden compartir también el video. Muy bien, entonces Ruder Socorro, por lo menos te di algunas pautas, ¿no? Sí, eso es lo bueno de a los psicólogos. Siempre yo voy a tratar de, aunque sea, darles una pequeña pista. Pero mira, si tú quieres saber un poquito más del duelo, en mi canal YouTube tengo una charla de unos 22 minutos sobre el duelo. Obviamente, ahí yo hablo de jóvenes y adultos. Tengo unos tips también ahí en el psicólogo Humberto del Castillo Drago. Suscríbanse al canal, que cada día tiene más suscriptores, que cada día está mejor, ¿no? Tengo ahí más de 170 audios sobre distintos temas, ¿no? Así que bueno, con el canal YouTube nos está yendo muy bien y este año pues
tenemos muchas novedades para todos ustedes, ¿no? Ya voy a dar una charla sobre la dependencia en febrero, gratis, ya les voy a avisar, donde obviamente voy a profundizar un poco en estos temas. Creo que es, a ver, ahorita mismo les digo mejor cuándo va a ser, porque ya no falta mucho. Sí, el 16, el martes 16, estén atentos porque voy a dar una charla sobre estrategias para enfrentar la dependencia emocional, ¿no? Que es un tema que tiene que ver mucho con la dependencia, con la personalidad dependiente. A ver, ¿cuáles son los rasgos de una madre que puede crear hijos dependientes? Una madre agresiva y ofensiva con sus hijos puede crear este problema. Mira, una que es dependiente y ofensiva, no necesariamente. Yo creo que más bien una madre que es más bien sobreprotectora, que está encima, que no le da autosuficiencia, que no le da espacio, digamos, a sus hijos. Entonces genera niños autómatas, ¿no? Yo creo que una madre agresiva y ofensiva más bien genera inestabilidad emocional, más bien genera rabia, agresividad, más bien genera frialdad, ¿no? Una madre fría, emocional, agresiva, ofensiva, no creo que genere, no necesariamente va a generar esto, ¿no? Es lo contrario. Muy bien, queridos amigos. Si alguien tiene más preguntas, yo ya me tengo que ir. Como les digo, todavía tengo una terapia en breve. Me gustó mucho haber estado con ustedes. No sé si Fernanda nos puedes hacer recordar cuál es el tema que tenemos que ver el lunes. Recuerden que a los psicólogos son los lunes y los jueves a las 8 de la noche. Ya les vamos a ir anunciando desde febrero las nuevas charlas. Bueno, ya les anuncié la del 16, ¿no? Para público en general. Los que son psicólogos, acuérdense que el 15 de febrero empezamos el diplomado de psicoterapia y la reconciliación, ¿no? Para que se vayan inscribiendo, todavía hay cupos. Miren, el próximo lunes nosotros estamos de aniversario, el 25. Algunos nos están acompañando con el rezo de la novena. Así que el 25, después de la misa y de las celebraciones que vamos a tener, vamos a hacer un programa especial sobre el Centro Arete, para que puedan preguntar de todo sobre los servicios, los programas. Muy bien, un fuerte abrazo, cuídense mucho, feliz noche, chao, nos vemos, hasta la próxima, hasta el lunes a las 8 de la noche.